de uno de los, digamos, figuras dentro de un cuadrilátero, fue alguna de las trompadas más duras que dio hoy, porque en un momento habló incluso hasta de una doctrina Guzmán diciendo que los números, el acuerdo, lo que propone y hacer partícipe a la oposición no dan, que la oposición está de acuerdo en no hacer que la Argentina caiga en un default, pero que después la responsabilidad de todo lo que venga es del gobierno. ¿Lo resumo mal? No, básicamente eso es lo que le expresamos al ministro. Nosotros no estamos de acuerdo con la interpretación legal y jurídica que hace el ministro Guzmán de que a partir de ahora los planes económicos, sean o no en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, tienen que ser aprobados por el Congreso de la Nación. Eso no es lo que establece la Constitución Nacional. En su artículo 100 le delega la administración del Estado al jefe de gabinete. Y en su artículo 99, inciso 11, es muy claro respecto a que todos los acuerdos y tratados internacionales y la relación con los organismos internacionales es un atributo exclusivo del presidente de la Nación. Luciano, lo que quiere ¿cómo hacer estás? el oficialismo, de alguna forma, es hacernos... Acá te Hola, ¿cómo te escuchamos va? con Eddie, te agradecemos que estés allí. Yo me imagino en este momento alguien que está preparando en su casa la cena, o que está merendando, o que está trabajando todavía, te escucha. Traducime al castellano esto. La postura de Juntos por el Cambio, ¿es abstenerse Sí. o votar en contra? Sí. No, nuestra posición es muy clara, es evitar el default dándole al gobierno la herramienta, o si vos querés la autorización, que es lo que hace el Congreso de la Nación, para tomar el nuevo endeudamiento. Hoy Argentina debe 40.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Es mucha plata, pero recordemos que la deuda argentina supera largamente los 300.000 millones de dólares. Y lo que le queremos dar al gobierno es la autorización para que tome un nuevo préstamo por 45.000 millones, o sea, por casi 5.000 millones más de lo que hoy debe la Argentina. Parte de esos 5.000 millones van a ir a la reserva del Banco Central, a financiar parte del déficit fiscal, etcétera, y el resto a repagar las amortizaciones a muy largo plazo del Fondo Monetario Internacional. Nosotros no estamos en desacuerdo con darle la autorización, lo que no queremos es avalar la doctrina Guzmán, que básicamente dice que este Congreso le tiene que avalar la política económica al gobierno. ¿Qué quiere decir? Avalar los memorándum de entendimiento, que básicamente es lo que negoció Guzmán con el Fondo Monetario, que a mi juicio es un pésimo programa económico que, entre otras cosas, nos deja una bomba de tiempo para el 2024, pero que además no mueve nada del corazón de las políticas económicas del kirchnerismo, que es cepo cambiario, altísimos impuestos, altísimas retenciones, altísimo gasto público, regulaciones antiempleo y antiinversión, cierre de la economía, que es todo lo que nos condena de alguna forma a estar estancados como hemos estado en los últimos 10 años. Luciano Laspina, hoy en la locución que tuviste en la comisión, lo citaste a Néstor Kirchner. ¿Fue chicana o fue convicción? No, no es la primera vez que lo hago, porque tengo un viejo contencioso con el ministro Guzmán. Cuando él vino a plantear la reestructuración de la deuda, nos prometió a todos los argentinos que el único problema que tenía la Argentina era la deuda externa, la deuda que se había contraído en los últimos años, no solo el gobierno de Macri, sino también el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que había que solucionar ese tema y los problemas se iban a solucionar mágicamente. Yo le dije que el problema de la Argentina no era tanto la cantidad de deuda que debíamos, sino que hacía 10 años que no crecíamos, de que el kirchnerismo dinamitó las bases del crecimiento. Nosotros hace 10 años que estamos cayendo en un tobogán sin inversión, sin empleo, sin exportaciones, y bueno, eso hace que yo haga referencia a la frase de Néstor Kirchner, los muertos no pagan, lo dijo en aquel momento cuando estaba reestructurando la deuda, y es una frase que es cierta. Argentina no es que tenga, cuando uno compara con otros países de Latinoamérica, una elevadísima deuda pública. Lo que tiene es incapacidad de generar ingresos e incapacidad de generar exportaciones, porque tiene un modelo que ahoga el empleo, la inversión y las exportaciones. Eso es lo que esta carta de intención no cambia, y esa es la razón por la cual yo le dije, explica por qué, a pesar de esa famosa reestructuración de deuda que hizo Guzmán, que prometía solucionar todos los males, hoy Argentina tiene el riesgo país arriba de 1.900 puntos y los mercados descuentan que en los próximos 5 años, con un 90% de probabilidad, Argentina va a ir a una segunda reestructuración de deuda. Y eso no es porque Guzmán pateó la pelota para adelante, como parecía que iba a ser la única solución, sino porque Argentina no logra crecer y el que no crece no puede pagar, y como dijo Néstor Kirchner, los muertos no pagan. Luciano, voy a ir un poquito más adentro de la discusión. Evidentemente, entonces, palabras más, palabras menos, por lo que me estás diciendo, el acuerdo sale y la votación de este acuerdo sale. Si este programa económico que va vos a depender tuviste... de lo... Sí, por favor, no te quiero interrumpir. No, te decía que va a depender de lo que haga el oficialismo. Nosotros estamos exigiendo que el oficialismo
reforme el programa, el articulado que presentó, que para que la gente lo entienda es el abrazo del oso del gobierno que nos quiere hacer socio de la política económica que va a fracasar, que es el plan del gobierno, pero es el plan de Cristina Fernández de Kirchner y de Máximo Kirchner, que ellos se corren del acuerdo con el fondo porque no confían en lo que va a venir. Y además van a decir, bueno, el ajuste este que viene es por culpa del fondo y de Juntos por el Cambio. El ajuste que viene es inevitable porque el gobierno se quedó sin financiamiento. No tiene capacidad de imprimir moneda, no tiene capacidad de endeudarse en el exterior, ni en yo el quiero ir mercado sobre doméstico. eso. Y ahí ¿Se lo que puede nosotros evitar? decimos, Pero se nosotros puede evitar queremos esa proponerle al triste gobierno- realidad. ¿Se puede evitar? No importa quién gestione. Para cómo están los números hoy, sin reservas monetarias, con la inflación como tenés, con base del 55%. ¿Se puede evitar eso que estás marcando? Es una gran pregunta. Mirá, una de las lecciones que tenemos que aprender lamentablemente los argentinos, que queremos hablar con la verdad, es que los ajustes son hijos de los desajustes. Si vos congelaste tarifa un montón de años, si se te fue la bola de subsidios al diablo, si atrasaste el dólar, si emitiste pesos a lo pavo, todo eso se termina pagando. Es como un paciente que tiene una mala salud, que fuma, toma. En algún momento se tiene que poner a dieta. Ahora, la culpa no es, del doctor que le receta la dieta, es el paciente que generó los excesos. Argentina en los 2 últimos años, primero con la excusa de la pandemia, que fue con la cuarentena más larga del planeta, y después la pospandemia, de alguna forma generó un montón de desequilibrios fiscales, monetarios, externos. Argentina hoy tiene 20.000 millones de dólares más que en el año 2019, todo por los precios internacionales. Una bendición de dólares y tenemos 100% de brecha cambiaria, porque el gobierno no genera confianza y porque emitió pesos a lo pavo. Bueno, todos esos desequilibrios hay que absorberlos. Entonces, en algún momento hay que poner a dieta. ¿Pero a quién hay que poner a dieta? Hay que poner a dieta al sector público, no al sector privado que hace 10 años que está en ajuste. Lo que dice el gobierno, que es que se vanagloria que no va a bajar el gasto, que no va a haber ninguna mejora de la eficiencia del déficit de aerolíneas argentinas. Lo que te está diciendo es que el ajuste lo vas a pagar vos con más inflación. Este es el modelo que hoy están presentando acá. Por eso nosotros estamos en contra. Y la verdad es que queremos salir de esa mentira. Salir de la mentira que dicen que no van a hacer ajuste cuando el ajuste te lo hacen a vos en tu bolsillo con más inflación. Laspina, entre el viernes y el fin de semana se pusieron de acuerdo en que el funcionamiento de esta comisión iba a depender de Carlos Heller y de vos, digamos, como una dupla, los dos representantes, digamos, de cada una de las principales coaliciones en el Congreso. ¿Es bueno el clima? Porque hoy Carlos Heller te pidió moderación, vos pediste disculpas. Acá con Marcela decíamos, no sé, dijo sanata, no nos pareció tan grave la palabra, pero ¿es bueno el clima o están a punto de que explote todo y por eso se tienen que cuidar hasta de decir sanata? Creo que esto último describe bien el clima que hay. Hay un clima muy tenso. Todos nos estamos jugando mucho para el futuro de la Argentina, porque nosotros estamos seguros de que si el gobierno logra la batalla discursiva de querer asociarnos a nosotros al ajuste, de querer decir que va a resolver todos sus desequilibrios de manera mentirosa a través de la inflación, los argentinos no tenemos salida. Entonces lo que nosotros estamos diciendo hoy, estamos dando un debate discursivo y conceptual respecto a esto. Por primera vez en mucho tiempo le tocó al kirchnerismo hacerse cargo de sus propios desajustes. Había tenido la gran habilidad hasta el 2015 de gastarse las reservas, de atrasar las tarifas hasta niveles ridículos, de fumarse todos los recursos del FGS de los jubilados, de consumirse todo el boom de la soja, y en el 2015 le dio la llave del avión sin nafta a Mauricio Macri. Mauricio Macri piloteó, planeó durante 2 años hasta que tuvo que hacerse cargo del ajuste inevitable, que eso creo que fue un error del gobierno de Mauricio, que él lo dice en su propio libro, sí. Y después vino la dureza del ajuste, de la cual Argentina estaba saliendo, creo yo, hacia fines del 2019, porque ahí las cuentas fiscales se habían equilibrado, las cuentas externas se habían equilibrado, la cantidad de pesos en la economía era muy escasa, y las tarifas estaban alineadas. Un dolorosísimo esfuerzo que le costó las elecciones a Macri. Si el gobierno hubiese continuado, no sabemos el contrafáctico porque vino la pandemia, por una senda parecida, no parecía, si no se hubiese descontrolado otra vez el paciente, el sector privado hubiese explotado y empezado a crecer. No le dimos tiempo a que igual, Luciano, la dieta del sector público se tradujera en una explosión del sector privado. Te respeto tu postura, pero yo la del segundo semestre la escuché durante 4 años y la lluvia de inversiones también, digo, es contrafáctico. Pero sí tomo esto que estás diciendo vos del clima, ¿no? Retomo la pregunta de mi compañero Dedi.
Sabemos que Sergio Massa está convocando a una reunión a referentes de la oposición y quiere reunirse no con Juntos por el Cambio, sino con los radicales por un lado, bueno, con aquellos que tienen gestión por el otro. ¿A vos te llamó Massa? ¿Cómo tomás esa convocatoria en donde busca, digamos, no unir a Juntos por el Cambio, sino una negociación individual? Sí, déjame decirte que la frase del segundo semestre se dijo en el 2016 y probablemente fue desafortunada porque no se hicieron correcciones en el 2016, se hicieron recién en el 18-19, así que la comparación no es tan relevante. Ahora, respecto a la convocatoria de Sergio Massa, todavía nosotros no tenemos invitación formal, por supuesto estamos dispuestos a dialogar desde ya, estamos siempre abiertos a eso y hoy por hoy todos estamos haciendo una fuerza para que la sesión que estamos teniendo se desarrolle en paz, sin agresiones, para dejar abierto la puerta al diálogo, insisto, con esta consigna que estamos pidiendo, autorizar el financiamiento, pero no someternos a votar el programa económico de Martín Guzmán. Para ir cerrando, Rosario Ayerdi tiene una pregunta para Luciana Laspina, sobre Laspina. por qué se está discutiendo en el Congreso hoy esta deuda, tiene que ver con la aprobación de un proyecto de ley del que participó Juntos por el Cambio. 233 diputados, casi unánimemente salió el proyecto de ley que dijo a partir de ahora todo el endeudamiento se discute en el Congreso. Incluso su bloque lo apoyó. Pero le pregunto también cómo queda Juntos por el Cambio ahora, porque parece que el ala más dura, que es el que usted responde, empezó a perder peso en esta votación. Un Mauricio Macri que ayer se fue de Juntos por el Cambio. ¿Cómo está la relación hoy en el bloque? Primero, nosotros votamos esa ley y en mi discurso yo aclaré que entendía, y eso expresa el espíritu del legislador cuando está votando la ley, que lo que reformamos es la autorización del Congreso a tomar el endeudamiento, nunca la política económica, porque la política económica es potestad del Poder Ejecutivo Nacional según lo establece la Constitución Nacional. Entonces nosotros no podemos con una ley reescribir la Constitución Nacional. Esa es la doctrina de Guzmán, que le pregunté cuál era, en qué se basaba para decir que nosotros tenemos que votar la política económica y no me contestó. Así que eso respecto a lo de la ley. Nosotros la votamos con la idea de que se vote la autorización, el crédito público, la operación de crédito público, no la política económica del gobierno. Imagínate, lo decía recién Lombardi, si cada 3 meses hay una revisión, se revisan las metas, tenemos que venir al Congreso a autorizar las nuevas metas, que es lo que estamos aprobando acá en el memorándum. Es ilógico, irrealizable y anticonstitucional, por lo tanto estamos en contra. Respecto a lo que vos me decías, acá hay una posición unívoca de Juntos por el Cambio, no hay halcones, palomas. Ayer se acordó en la Mesa Nacional que yo participé, básicamente 3 cosas. Evitar el default, no avalar el programa económico del gobierno y empoderar a los jefes de bloque para que negocien con el oficialismo un cambio en la redacción de la ley que justamente vaya en línea con las 2 primeras condiciones. Última por mi parte de Laspina, no sé vos, Marce, si tenés más preguntas. Ahí, Martín quiere preguntar algo. ¿Sale el acuerdo? Yo creo que si el gobierno es razonable y no se encapricha en seguir la doctrina Guzmán, que no tiene ninguna base jurídica y constitucional, nosotros le vamos a dar la herramienta al gobierno para que no caiga en default y darle la autorización para que tome este nuevo préstamo de 45.000 millones que va a renovar en parte los 40.000 millones que debe Argentina a largo plazo. Eso nos parece conveniente. Lo que no estamos de acuerdo en avalar la política económica. Ahora sí, Martín, dale, queremos escuchar todas las preguntas porque, bueno, es el tema que nos está poniendo tensos a todos y ahí el diputado Laspina nos decía que es muy grande la tensión en diputados, ¿no? Diputado, todavía hay un debate en el oficialismo respecto de si todo el bloque va a acompañar el acuerdo con el fondo. Si, como se prevé, un sector del bloque, principalmente la Cámpora o el kirchnerismo, se abstiene o vota en contra, ¿eso puede hacer que ustedes revean su postura de acompañar el acuerdo o la postura que ya tomaron es al margen de lo que haga el oficialismo? No, es al margen de lo que haga el oficialismo, es muy clara, es muy sencilla. Estamos pidiendo por razones jurídicas, pero además por razones políticas. Nosotros no podemos hacer como oposición cargo de una política económica que no negociamos y no ejecutamos. El acuerdo prevé, por ejemplo, que como una acción previa una suba de 3.6 de la tasa de interés del Banco Central. Imagínate yo como legislador, ¿qué puedo opinar si esa tasa de interés es mucho poco lo que arregló Miguel Pese con el Fondo Monetario? La verdad que es ridículo esto en la situación que nos han puesto. En realidad no es que sea ridículo, es una trampa. Es una trampa que nos tendió el kirchnerismo para cuando viniese el acuerdo con el fondo poder
plantear el siguiente relato. Ahora que nos quedamos sin financiamiento viene un ajuste. Ese ajuste no es porque yo, digamos, despilfarré dinero, expandí el gasto público a pesar de la suba de impuestos, etcétera, y me quedé sin financiamiento, sin reservas y sin capacidad de emitir moneda. Es porque me lo pide el fondo. ¿Y el fondo de quién es? Culpa de Juntos por el Cambio. De esta lógica mentirosa a la que nosotros queremos salir, es una trampa. No nos vamos a dejar capturar porque le hace mal a la Argentina, no es que le hace mal a Juntos por el Cambio. Porque si nosotros nos seguimos mintiendo, jugando al solitario, no vamos a tener Luciano, nunca una resolución clara de los problemas y además no le vamos a hacer el juego de que el gobierno sea oficialismo y oposición al mismo tiempo, porque eso le hace mal a la democracia. Creo que es clarísima tu postura en cuanto a cómo votarlo. Y lo último por mi parte, y ya para cerrar, este gobierno está gestionando este año, que ya estamos transitando el tercer mes del año, sin un presupuesto. Si se votara, como decís vos, el permiso para acordar con el Fondo Monetario, ¿en algún momento se va a discutir ese presupuesto? Porque el año ya arrancó. Sí, exactamente. Mejor que no votamos aquel presupuesto que tenía un déficit primario mucho más alto que el que ahora negoció Guzmán. Está establecido en la carta de intención que firmó el ministro con el Fondo Monetario que durante el mes de abril va a haber una ley de presupuesto, o dice un nuevo presupuesto para adaptarse a las metas, así que ojalá venga acá al Congreso y lo debatiremos y creo que va a ser un presupuesto mucho más razonable y sobre todo con variables más lógicas de lo que fue aquel presupuesto que terminó finalmente rechazado.